¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Jueves de Caretas. Hoy tenemos, como pueden ver en la pantalla, nuestra edición impresa del día de hoy, que tiene en la portada al padre de la criatura. Hoy jueves en la mañana estamos sacudidos, ¿no?, por el nuevo pedido de cuestión de confianza que se ha hecho efectivo por parte del presidente del Consejo de Ministros, de Aníbal Torres, ante el Pleno del Congreso, para, de alguna manera, obligar al Parlamento a derogar la ley que impide eh, la realización de referéndums vinculado pues a la reforma constitucional. ¿Y quién es el padre de la criatura de la reforma constitucional? Como Cuco, ¿no? Hay que recordarlo, es el señor Vladimir Cerrón. ¿Y qué está pasando Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón se puede ir preso en cualquier momento. Es inminente que el juez Pillaca va a evaluar el pedido de la fiscalía para que él vaya a prisión por 32 meses, a prisión preventiva. Y si esto, como se detalla en una completa nota de Carlos Paredes en la edición de Caretas de hoy, si esto finalmente no se diera, es muy probable que en una segunda instancia, dentro de muy poco, el fiscal Rafael Vela sustente este pedido y es muy probable que Vladimir Cerrón vaya a ir preso. Entonces, qué cosa estamos viendo? Que el fiscal Richard Rojas ha logrado una excelente investigación con más de 400 elementos de prueba. Estamos hablando de un hombre como Cerrón que acumula más de 160 denuncias penales por delitos contra la administración pública, un desbalance que supera los 6 millones de soles. Y, por ejemplo, vemos entre los muchísimos elementos que tiene esta nota y esta investigación fiscal, además, es que, entre otras, el señor Cerrón ha dicho que ha atendido a un número de personas para justificar sus ingentes ingresos, y una de ellas es la congresista Silvana Robles, y ella ha tenido que confirmar ante la fiscalía que no ha sido así, que no ha sido atendida por el neurocirujano Vladimir Cerrón. Entonces, estamos hablando de una fuga hacia adelante, lo que estamos viendo ahora, que seguramente podría tener, ¿no?, relación con una presión por parte de Vladimir Cerrón, que está aterrado ante la posibilidad de irse a prisión. ¿Y qué pasa con el factor Cerrón, con un Cerrón en la cárcel? ¿Qué tipo de presión es la que va precisamente a ejercer sobre el presidente Pedro Castillo? Se señala además no solamente que tiene registros de video bastante contundentes, según colaboradores eficaces relacionados con la campaña, sino que la Contraloría ahorita nomás va a confirmar, y ya tenemos esa información, que se ha encontrado pues efectivamente que estos 40.000 soles que se le da mensualmente a Cerrón bajo el código de montaña por gastos reservados de la DINI han sido ubicados en una de estas cuentas. Entonces, lo que estamos viendo y lo que hay que interpretar hoy, ¿no?, a raíz de lo que les estamos comentando, es una fuga hacia adelante del gobierno que llama mucho la atención, no solamente por el factor Cerrón que les estoy describiendo y que está ampliamente desarrollado en nuestra edición impresa, sino porque además esto se da en un momento en el cual tanto los actores económicos como parte de los actores políticos de alguna manera se iban acomodando a la idea de, bueno, ¿qué pasa si Castillo se queda hasta el 26? Eso lo pudimos ver en CADE, donde se hubiera esperado pronunciamientos más contundentes por parte de los actores económicos contra el gobierno, pero en realidad los pronunciamientos contundentes, tenemos también una nota al respecto bastante detallada, los pronunciamientos contundentes vinieron sobre todo de los exministros de Economía, que se preocupan, por supuesto, del desmantelamiento del Estado que estamos observando, ¿no? Y claro, a los empresarios les toca un poquito navegar con la realidad y de un lado ven que hay una alta demanda, incluso con presiones inflacionarias, que probablemente hace que algunos negocios caminen muy bien, y que por otro lado hay una suerte de imposibilidad política para que Castillo sea removido del poder. ¿Por qué? Porque la última moción de vacancia promovida por el congresista Málaga, lo tenemos también en nuestra edición impresa con los detalles, se ha quedado estacionada en 66 votos, porque la denuncia por traición a la patria ha recibido un serio traspiés ya, incluso con la sesión que se tuvo previamente ante el Tribunal Constitucional, donde fue el procurador del Congreso, que parecía pues el enemigo del propio Parlamento, pero donde ya no adelantaron opinión, digamos, pero fueron delineando el debate varios magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el señor Gutiérrez Tixe, que te van diciendo pues que la interpretación de este colegiado no sería favorable a que Castillo pueda ser
eyectado por esta acusación del Tribunal Constitucional. Y ahora mismo en la mañana pues vimos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, pero estamos hablando de un estadio muy anterior. Ya sabemos que en realidad la denuncia de la fiscal lo que debería servir es para que el Congreso hubiera de alguna forma creado un consenso en torno a figuras que tienen que ver con la inhabilitación, suspensión particularmente, ¿no? Que tiene también una avenida abierta. Otros hablan de juicio político, que es una figura más compleja, pero el hecho es que hasta ahora el Congreso no había mostrado un consenso que vaya en esa dirección. Que hay una parte del Congreso que quiere sacar de Castillo al poder, ¿qué duda cabe? Que les han alcanzado los votos hasta ahora, ¿qué duda cabe que no les han alcanzado? Entonces, en esas circunstancias, quizás envalentonados por una leve subida en las encuestas, que en realidad poco significan estas circunstancias, de repente nos ayuda a leer lo que está pasando en el sur del país, que está muy descontento con Castillo también, pero quizás, ¿no? Quizás ese, ese factor puede haber pesado para más bien redoblar por parte del Ejecutivo el enfrentamiento con un Congreso donde en realidad hasta ahora el Ejecutivo las ha tenido de ganar por los niños, porque los congresistas no se quieren ir, porque no se articula la opción de la sucesión constitucional con la señora Boluarte a la cabeza, por una serie de razones que conocemos y que son más o menos, digamos, están expuestas, pero sobre todo porque el Congreso no se quiere ir. Entonces, en lugar de eso, lo que hace es redoblar ese enfrentamiento y probablemente este pedido de cuestión de confianza que reaviva la constitución de Cerrón, la tienen ustedes acá, la tienen ustedes acá, o al personaje, vaya, ¿no? A, de alguna manera, articular consensos que no hemos visto hasta ahora en el Congreso. No solamente porque se vuelve a amenazar con la constitución de Cerrón, sino también que claramente se está amenazando con la propia disolución del Congreso. Cuando Aníbal Torres dice que él pudo presentar las dos cuestiones de confianza en paralelo, esta y la que presentó la semana pasada, o la que quería presentar la semana pasada, eh, es estrambótico, ¿no? Estamos hablando de un gobierno completamente estrambótico, que cree que puede presentar dos cuestiones de confianza a la vez para cerrar el Congreso de una vez ya, por si se las niegan las dos. Por favor, impresionante lo rudimentario de este gobierno, cada día lo demuestra más y como les señalo en estas notas que tienen ustedes en la edición impresa, pueden comprenderlo mejor. Miren ustedes cómo se quiere atornillar el presidente al poder y estamos viendo las manifestaciones de esto claramente. Nuestra edición impresa, por supuesto, tiene muchas más notas. La ministra del Amor, Betsy Chávez, eh, enamorada, pues, ¿no? Le ha dado puestos de trabajo a los familiares de su pareja y hoy dice que ni siquiera toca el tema y, por cierto, no nos interesa, pues, la vida sentimental de ninguno de los ministros, pero sí hacer uso inadecuado de los recursos del Estado con un señor, además, que ha salido de Cofopri Tacna, que es su suegro, ¿no? Pasó primero a un puesto, luego a Cofopri Tacna, ha salido con esta excusa, pero tenía acusaciones ya de pedido de coimas por titulaciones, en fin, un caso bastante feo, que complica pues a esta ministra que es tan elocuente, ¿no? Y una defensora de Pedro Castillo, pues de las más articuladas, ¿no? Y que además, como revelamos en esta edición, no solamente hizo eso en trabajo, ahora en cultura, lo que ha hecho es poner a Fernando Aliaga al frente del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Se terminó de tomar políticamente no el Instituto Nacional de Radio y Televisión, lo que se veía TV Perú, Radio Nacional, lo que se veía ya con la mano de la funesta gestión de Joseph Lager, que ha salido y que fue puesto por la ex ministra de Cultura Gisela Ortiz, pues bueno, ahora la ministra Chávez también quiere su propio presidente del IRTP. Ya ha puesto una persona que no tiene ningún tipo de experiencia en la materia, ningún tipo de capacidad. Lo que sabemos de él es que fue jefe del sindicato, secretario del Sindicato de Comunicaciones del Congreso en el año aproximadamente 2012-2013, que seguramente pues fue ahí donde conoció a una jovencísima Betsy Chávez, ¿no? Ilusionada seguro por hacer vida política y que ahora está de alguna manera colisionándola en circunstancias tan penosas, porque lo que se está viendo, como les reitero en el IRTP, es una voluntad de control político, pues clarísimo. Has tenido varios presidentes y presidentas que, en fin, a algunos les pudieron gustar, a otros no, pero todos eran personas pues con claras capacidades. Aquí
la ministra está poniendo un peón al frente de la comunicación pública. ¿Para qué será? ¿Para hacerla más plural y democrática? No creemos. Y por cierto, en la, en, el, el reporte de riesgos, ¿no?, que se hizo por parte del IRTP a este caballero Aliaga, ilustre desconocido en la materia, dirán que son pues los que tenían que entrar, ¿no?, que estaban esperando, bueno, el tiempo lo dirá, pero se estableció un riesgo moderado, la consulta de debida diligencia hecha por el IRTP, un riesgo moderado eh, aplicable a la administración pública en general con respecto al señor Aliaga. Veremos pues, ¿no? Entonces, no es solamente ello lo que está ocurriendo, todo lo que está con el caso de la ministra del Amor, sino sus decisiones actuales. Tenemos una edición, por lo demás, bastante interesante. Hay más información, como les digo, de la DINI, de las planillas secretas, de lo que se debe hacer, las investigaciones que está haciendo Contraloría, este debate económico que es realmente fascinante, ¿no? Lo que se observa es que hay varios de estos actores, entre ellos Julio Velarde, ¿no?, y Kurt Burneo, que a mi modo de ver minimizan un poco el impacto del desmantelamiento del Estado, que para Waldo Mendoza, que nos otorga una entrevista, es todo lo contrario, ¿no? No se está tomando en debida cuenta el riesgo gravísimo que esto implica. Tenemos una nota muy interesante también de lo que ha sido la COP27, ¿no? En medio de todas nuestras circunstancias políticas, dramáticas, penosas en muchos casos, pues el mundo está realmente preocupado por el calentamiento climático. Se está terminando, se está realizando todavía, se está realizando en estos días la COP27 en Egipto. Y entre otras, había una delegación peruana bastante significativa que ha presentado una propuesta de lo que se llama el Plan Marshall Amazónico, ¿no? O sea, cómo hacemos para que la Amazonía sea sostenible para, en la propuesta, ¿no?, de estas personas, desarrollar la industria maderable y sembrar hectáreas de madera cultivable en hectáreas que han sido deforestadas por la coca ilegal, por la tala ilegal, pero además esto iría acompañado por un tren eh, eh, ecológico amazónico, ¿no? Porque como sabemos las carreteras pues son muy complicadas en la Amazonía, no solamente porque deforestan, sino porque tienen un impacto 200 kilómetros a cada lado. Esto no pasa pues cuando hablas de estos trenes elevados. Es un interesante debate para abordar y como siempre tenemos nuestra completa sección de ellos y ellas. Tenemos algo bien, bien interesante que fue el concurso de vinos peruanos, ¿no? A quien le interese esta materia pudimos ver que se están desarrollando lo que se llaman uvas patrimoniales. Otros les dirían pisqueras, ¿no? Pero los mineros tienen la argumentación de por qué no es así, se desarrolla en estas notas, es decir, quebranta, mollar, albilla, negra criolla, torontel, moscatel de Alejandría, y todas se están desarrollando con vinos realmente buenos, no solamente blancos y rosados, ojo, los rosados particularmente les ha ido muy bien, sino también tintos. Una excelente nota también de Rafael Crisóstomo, corresponsal en Qatar, es un reportero gráfico bastante experimentado que se va por su quinto mundial, 20 años de mundiales, ya camino a Qatar para hacer esta cobertura y tenemos unas excelentes fotos suyas de él y por supuesto excelentes fotos de lo que va a ocurrir. Nuestra sección cultural de siempre, nuestro ellos y ellas de siempre, con toda la actualidad social y toda la actualidad literaria, artística, que vale la pena revisar, no solamente para estar al día, sino para también alejarnos o darnos un respiro un poquito de la constitución de Cerrón y la cuestión de confianza de Aníbal, que sin duda tenemos que estar con la cabeza despejada, fresca, para poder entender y sobre todo advertir lo que está pasando a puertas, además de la visita de la OEA. Todo es tan evidente, tan poco, digamos, tan poco cuidadosamente planificado, tan desprolijo, que no cesa de sorprendernos este gobierno por esa parte. Así que bueno, esta es el jueves de caretas y los dejo por el día de hoy y por lo que nos toca, nos reencontramos en dos jueves más para contarle los contenidos y los highlights de una edición impresa que espero vayan a adquirir a su punto de venta favorito. Nos vemos.